Las luces de la ciudad se derramaban sobre el cristal, pero yo ya no las veía. Eran solo manchas borrosas, un fondo indiferente para la figura que me devolvía el reflejo. Un hombre que cumplía años, que pagaba facturas, que asistía a reuniones. Un extraño que llevaba mi ropa y respondía a mi nombre. Cada día era una copia del anterior, una sucesión de alarmas, cafés apresurados y correos electrónicos que nunca dejaban de llegar. Mi vida se había convertido en un guión que no recordaba haber aceptado, un papel secundario en mi propia existencia. Hablaba con la gente, sonreía en los momentos adecuados, cumplía con mis plazos. Pero por dentro, un silencio denso se había instalado. Un vacío que ninguna promoción ni ningún plan de fin de semana lograba llenar. Observaba a los demás vivir, reír con ganas, discutir con pasión, y me sentía como un extranjero mirando a través de una ventana insonorizada, incapaz de escuchar la música que movía al mundo. El viaje no era una escapada, sino una obligación más, otro punto en la agenda. La maleta, medio vacía sobre la cama, parecía tan apática como yo. Guardé una camisa, un libro que no leería y la certeza de que no importaba a dónde fuera, porque el peso que sentía no se facturaba. La estación de autobuses olía a desinfectante y a promesas rotas. Luces de neón parpadeaban sobre rostros cansados, cada uno encerrado en su propia espera. El hambre era una molestia sorda, una necesidad física que decidía callar de la forma más rápida y gris. Un sándwich de máquina, envuelto en plástico, frío al tacto. Le di un mordisco sin pensar, masticando el sabor rancio de la resignación, sin saber que aquel bocado insípido estaba a punto de destrozar el mundo que conocía. El primer retortijón fue una advertencia sorda, una nota discordante en la monotonía de mi cuerpo. Lo ignoré, atribuyéndolo al viaje, al cansancio, pero pronto la advertencia se convirtió en un grito. Un dolor agudo, como un puño de hielo, se cerró en mis entrañas, retorciéndome desde dentro. Me dobló por la mitad, robándome el aire, arrastrándome hacia los baños de la estación como un animal herido que busca una madriguera. Caí de rodillas sobre las baldosas frías y grasientas, bajo la luz parpadeante de un tubo de neón que zumbaba como un insecto moribundo. Cada espasmo era una ola de fuego que me dejaba sin aliento, con un sudor frío perlando mi frente. Y en medio de esa agonía pura y sin adornos, ocurrió algo extraño. Por primera vez en años sentí algo innegable, brutalmente honesto. Este dolor era real. No era la ansiedad sorda de una reunión, ni la fatiga gris de la rutina. Era una verdad física, una tormenta que arrasaba el paisaje silencioso y muerto de mi interior. Apoyado contra la pared desconchada, con el eco de los anuncios de salidas lejanas resonando en el pasillo, lo comprendí. El veneno no estaba en el sándwich. El veneno era la vida que había estado tragando a diario, bocado a bocado, sin sabor, sin textura, sin protesta. El dolor en mi estómago era solo el eco del dolor inmenso y silencioso de mi alma, un malestar que había aprendido a ignorar hasta que se volvió invisible. Este sufrimiento físico no era un castigo, era una llamada de atención. Era mi cuerpo gritando lo que mi espíritu ya no tenía fuerzas para susurrar. Me levanté, temblando, usando el lavabo oxidado como apoyo. El reflejo en el espejo roto me devolvió la imagen de un hombre pálido, derrotado, pero con una luz nueva en los ojos. Una chispa de furia, de rebelión. Salí de allí, dejando atrás el hedor a desinfectante y desesperación. Caminé a través de la sala de espera, pasando junto a los rostros anónimos, pero ya no me sentía uno de ellos. Mi autobús, el que me llevaba a mi destino predecible, fue anunciado por los altavoces. Vi a la gente formar una fila, con sus billetes en la mano, listos para seguir el guión. Y por primera vez sentí el poder de no unirme a ellos. Me acerqué a la taquilla, a una ventanilla diferente. El billete de mi viaje programado se sentía como un grillete en mi bolsillo. La mujer tras el cristal me miró con indiferencia profesional. Antes de que pudiera preguntar, mis palabras salieron con una claridad que me sorprendió a mí mismo. Deme un billete para el primer autobús que salga. No me importa a dónde vaya. El motor del autobús era un latido constante bajo mis pies, una vibración que me recordaba que estaba en movimiento, que cada kilómetro era una palabra borrada de mi antiguo guión. No dormí. Miré por la ventanilla como si el mundo se estuviera creando por primera vez ante mis ojos.
Vi el amanecer pintar de naranja y púrpura los campos dormidos y sentí una punzada de algo que se parecía a la alegría. El destino final fue un nombre que no significaba nada para mí, un pueblo costero al final de la línea. El aire olía a sal y a libertad, un aroma áspero y limpio que barrió los últimos restos del desinfectante de la estación. Mi primer desafío fue el más básico de todos, sobrevivir a la noche. El dinero en mi cuenta era un reloj de arena que se vaciaba. En lugar del pánico que habría sentido antes, sentí una extraña calma. Caminé por el paseo marítimo, observando las luces de los barcos de pesca mecerse en la oscuridad. Encontré una pensión barata, una habitación con una cama que crujía y una ventana que daba a un patio interior. No había minibar, ni servicio de habitaciones, ni correo electrónico. Solo el sonido distante de las olas y el latido de mi propio corazón. Dormí por primera vez en años un sueño sin sueños, profundo y reparador. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó con la misma contundencia que el dolor en la estación. Necesitaba trabajar. Dejé mi currículum mental en un cajón y lo cerré con llave. Mis habilidades corporativas aquí no valían nada. Fui al muelle. El olor a pescado y a gasóleo era abrumador, pero real. Observé a los hombres de piel curtida reparar sus redes, sus manos moviéndose con una destreza que parecía ancestral. Me acerqué a uno, el de mayor edad, con la cara como un mapa de arrugas y los ojos del color del mar en un día de tormenta. Le ofrecí mi ayuda a cambio de un plato de comida y un lugar donde aprender. Se rió, una risa ronca y sin malicia, pero vio algo en mi mirada. Me dio un cuchillo y me señaló una caja de pescado. Los primeros días fueron un infierno. Mis manos, acostumbradas al teclado, se llenaron de ampollas y cortes. Mis músculos, atrofiados por años de sedentarismo, gritaban en protesta cada noche. El sol me quemaba la piel y la sal me resecaba los labios. Pero cada noche, al caer exhausto sobre la cama, sentía un cansancio honesto ganado. El dolor en mis músculos era un fuego limpio, una conversación directa con mi propio cuerpo. Cada ampolla era una medalla, una prueba de que estaba vivo, de que estaba usando mis manos para construir algo en lugar de para teclear palabras vacías. Aprendí a destripar pescado, a remendar redes, a leer el cielo para predecir el tiempo. Aprendí a callar y a escuchar. Los pescadores no hablaban de balances ni de objetivos trimestrales. Hablaban del viento, de las corrientes, de sus hijos. Sus vidas eran duras, a menudo crueles, pero estaban ancladas a algo tangible, el mar. Poco a poco me aceptaron. Dejé de ser el extraño de la ciudad para convertirme en uno más. Comía con ellos, bebía con ellos, compartía su silencio mientras esperábamos que los peces picaran en la inmensidad del alba. Mi cuerpo cambió, se hizo más fuerte, más delgado. Mi rostro perdió la palidez de la oficina y se tiñó del color del sol. Y mi silencio interior, aquel vacío denso, empezó a llenarse no con ruido, sino con el sonido de las olas, el grito de las gaviotas y las risas roncas de hombres que conocían el valor de un día de trabajo. Una tarde, mientras volvía al pueblo con el olor del mar pegado a la piel, la dueña de la pensión me entregó una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía pulcra y familiar. Había sido reenviada desde mi antigua dirección, un fantasma de papel que había cruzado el país para encontrarme. La sostuve en mis manos, ahora callosas y fuertes, y sentí un escalofrío. El sobre era ligero, pero pesaba más que toda la pesca de un día entero, porque dentro de él no había palabras, sino el eco del mundo que había decidido quemar. Mis dedos, torpes y endurecidos por el salitre y las cuerdas, abrieron el sobre con una delicadeza que ya no recordaba poseer. Dentro, una única hoja de papel oficial con el logotipo de la empresa que había sido mi universo. No era una súplica ni un lamento, era una notificación fría y burocrática sobre la liquidación de mi puesto, un resumen de mis años de servicio condensados en cifras y fechas. El hombre al que iba dirigida esa carta ya no existía. Leí su nombre, mi nombre, y sentí la misma distancia que se siente al leer una lápida antigua. Era la historia de un extraño. No sentí rabia ni nostalgia, solo una inmensa y serena gratitud. Doblé el papel con cuidado, no por respeto, sino como quien cierra un libro que ya ha terminado. Caminé hasta el final del espigón, con el viento golpeándome la cara, un viento que ya no era un enemigo, sino un viejo conocido que me contaba historias del mar abierto.
El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el agua de un naranja incandescente. Dejé que el papel se deslizara de mis dedos. No lo arrugué, no lo rompí, simplemente lo liberé. Vi cómo danzaba un instante sobre las olas antes de ser engullido por el mar. Un último adiós a una vida que se había ahogado mucho antes que aquel trozo de celulosa. Hoy, mi despertador es el grito de las gaviotas, mi oficina es la inmensidad del océano y mis reuniones son los silencios compartidos con hombres que miden la riqueza en mareas y en la fuerza de sus nudos. He aprendido que las manos pueden hacer algo más que teclear, pueden sentir la tensión de un sedal, la textura de la madera, el calor de otra mano que te ayuda a recoger la red. He encontrado un hogar no en una dirección, sino en un ritmo, en el vaivén constante de un mundo que no necesita ser explicado, solo vivido. Mi cuerpo ya no es un traje que visto para ir a trabajar, es mi herramienta, mi ancla, mi brújula. A veces, por la noche, cuando el único sonido es el del agua contra el casco del pequeño barco que ahora llamo mío, recuerdo el dolor, aquel retortijón en las entrañas en la mugre de una estación anónima. Y sonrío, porque ahora entiendo que no fue una intoxicación, fue una purga, fue mi vida, estancada y podrida, luchando por salir. Todos llevamos dentro un guión que no hemos escrito, una rutina que nos envenena lentamente, un bocado insípido cada día hasta que olvidamos lo que es el hambre de verdad. No esperes a que el dolor te doble en dos, escucha el malestar silencioso, la apatía sorda, el vacío que se disfraza de normalidad. Porque el mayor riesgo no es comprar un billete a un destino desconocido, es quedarse sentado en la estación, viendo pasar los autobuses, esperando uno que nunca te llevará a ninguna parte.